Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituados al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desentendido. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, torturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos atrae a la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudeció y no abrió la boca. Incumbente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecadores de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores en la hora de su muerte. Aunque no había cometido crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso torturar con el sufrimiento. Cuando entregó su vida como expiación, verá a sus discípulos prolongar sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verán la luz y se saciarán. Con su sufrimiento justificará a mi siervo, a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Pero eso le dará una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Y ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos y intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, mi Dios, leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlaban de mí mis enemigos, mis vecinos y mis parientes de mí se espantaban. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en ti y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sana por tu misericordia, sana fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Segunda lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes en la profesión de fe. En efecto, no tenemos un sacerdote que no sea capaz de compartirse de nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Presentémonos precisamente por eso. Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderes, clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron, A Jesús el Nazareno. Jesús contestó, Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen a que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la viviana. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. el batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? él le dijo, No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado ampliamente al mundo, he enseñado continuamente en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he hecho. apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿Has contestado al sumo sacerdote? ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuestra en que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué se me pegas? entonces Anás lo envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? él lo negó diciendo, No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le habría cortado la oreja, le dijo, ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo,
¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo: Pues llévenselo y júzguelo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso le preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es en ese mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no caiga en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Con que tú eres el rey. Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que la de verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Aquí Pilato salió otra vez afuera y les dijo: lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo: Levántenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hables así. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrás ninguna autoridad sobre mí, sino te la habrían dado a lo otro. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo soltó en el tribunal, y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, en hebreo, Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz,
se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echémonos en suerte, para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego a otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este Viernes Santo que experimentamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues nos llena de tristeza, porque cuando mirar a alguien morir, pues nos da mucha tristeza. En este momento de dolor de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de levantar nuestros corazones hacia el cielo y mirar el corazón de Jesús, el dolor de ese corazón que ama con tanto amor. Y esto lo acabamos de escuchar en la primera lectura del profeta Isaías, que es uno de los cantos de Isaías, que los hemos estado escuchando desde el lunes santo, martes santo y miércoles santo, y este canto del versículo 52 de Isaías describe la pasión salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Yahvé, nos dice Isaías. Sobre él cayó el pecado de los hombres, sobre él cayó el pecado nuestro, y él soportó el desprecio, los azotes, la opresión y el juicio injusto, que es lo que acabamos de experimentar y lo que acabamos de escuchar en el Evangelio y lo que acabamos de meditar en el Vía Crucis. Y en todo esto permanece manso y humilde de corazón, sostenido por el Padre, por la misión que el Padre le había dicho. Él encama todo el sufrimiento humano, incluyendo una muerte afrentosa, una muerte dolorosa, porque nos ama y porque nos quiere. Y eso es triste lo que acabamos de escuchar, pero al mismo tiempo debemos estar contentos porque Jesús nos hace entender cuánto nos ama. Dice Isaías que su cuerpo, su cara era irreconocible, no se conocía, ya no parecía hombre, parecía un gusano. Esta imagen que Dios nos da, horrorosa, es la imagen del pecado. Para eso murió Cristo, para morir por nuestros pecados. Esa imagen que no lo conocemos es la señal del pecado, es la señal de nuestros pecados. Él no es pecado, son nuestros pecados los que estamos mirando. Lo bonito es reconocer, hermanos y hermanas, que este pecado que no vemos es el que nosotros nos lleva a la destrucción. Cristo nos dice, el pecado nos lleva a la destrucción. Y lamentablemente no miramos los pecados, lamentablemente nuestro pecado destruye a los demás, destruye a los que están a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta inconscientemente, mi comportamiento, si es mal, si el pecado me mata, voy matando a los que están al lado mío, empezando por mi familia, con mis amigos, con todos los que me rodean. El Señor en esta pasión nos dice que el pecado destruye, y estamos destruidos y no lo notamos porque no hemos visto el pecado en nosotros. Hermanos y hermanas, en la segunda lectura, San Pablo nos habla del sumo sacerdote, el que hizo los sacrificios, el que dice San Juan en el Evangelio que ninguno de sus huesos fue quebrado. El sacerdote perfecto, el sacerdote que es el sacrificio mismo, que Él mismo se ofrece por nuestros pecados. Y eso es lo que celebramos ayer, hermanos y hermanas, que tenemos un pastor, tenemos un cordero que da la vida por sus ovejas. Escuchamos ayer que pasó el ángel de la destrucción y le dijo a Moisés en la lectura del Éxodo que con la sangre del cordero marcara las puertas con una jamba y que esa era señal de que no iba a destruir al primogénito. Pero ahora
ayer escuchamos que el verdadero Cordero, el Cordero sin mancha, el que no fue quebrado, como dice Juan, ningún hueso imperfecto, perfectamente, ese es Cristo que se entrega por nosotros en la Eucaristía. Hermanos y hermanas, que la pasión de Cristo nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos y a ser agradecidos con Jesús, porque eso es lo que nos recuerda el Viernes Santo, que debemos ser agradecidos con un Jesús que nos ama, que por la señal de la cruz, por todo lo que le pasó en el camino hacia el Calvario, es todo el amor que nos tiene por cada uno de nosotros. Entonces, es una derrota para Jesús, pero es una victoria, porque sin la muerte, sin vencer al pecado, Jesús no podría celebrar su Pascua. Y es lo que vamos a celebrar este domingo, su Pascua, su resurrección. O sea que Jesús no está muerto, está vivo. Estamos pasando por cosas muy tristes, ¿verdad? Por la coronavirus, y no podemos venir a misa, y a lo mejor tenemos más ganas de venir a misa, y nos sentimos un poco solos y desolados. Pero hermanos y hermanas, recordemos que tenemos un Jesús este Viernes Santo que nos ama, y que qué testimonio más bonito, ¿verdad? De que da la vida por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Qué más queremos? Así que es triste el día Viernes Santo, pero al mismo tiempo alegría, que en sus casitas todos estemos contentos de que Jesús murió y que nos revela el pecado, que todo lo que miramos en Él es pecado, que son nuestros pecados, pero que el domingo de resurrección vamos a mirar su victoria, y la victoria está en el milagro más grande que podemos experimentar, la Santísima Eucaristía. Las intenciones es por el mundo, por todos en el mundo. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor les conceda la paz y la unidad, y se digne protegernos en toda la tierra, y nos conceda glorificarnos como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo elevaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con la inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor le conceda por el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, al fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor. Oremos también con tu amor al Papa que nos diste,
para que tu pueblo cristiano, que tú mismo pastores, progrese bajo su cuidado en la firmeza de tu fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo José Gómez y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y eterno, que tú en tu Espíritu santificas y gobiernas toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus misterios, para que con la ayuda de tu gracia te sirven con verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdone todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos de tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento los nuestros catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismo, los creyentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia, a quien procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira dignamente la fe de tu Hijo, para que a cuantos están congregados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas de Abraham y su descendencia, hoy compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar la plenitud de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que combinando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos creer en amor mutuo, en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más con tentaciones de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que busquen con su sinceridad lo que es recto y merezcan llegar hacia ti. Dios Todopoderoso Eterno, que criaste a todos los hombres, para que desciendan de ti, te busquen, para que al encontrarte descansen en ti. Concédenos que en el medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como Hijo Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor, para que el Señor guíe su mente y corazón según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz verdadera, de una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos queridos, a Dios Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades a la mente, a los que tienen hambre, y libre a los encarcelados, y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de su hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela de los afligidos y fortalece los que sufren. Escucha a los que te invocan en tu tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades
la alegría de misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos y hermanas, por un final rápido de la pandemia del coronavirus que ha afectado a nuestro mundo, que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a quienes los cuidan y nos ayude a perseverar en la fe. Dios Todopoderoso y misericordioso, fuente de vida, salud y sanación, mira con compasión a nuestro mundo, debilitado por la enfermedad. Protégenos al medio de este grave desafío que nos asalta y en tu providencia eterna concede la recuperación a los afectados, fortaleza a quienes los cuidan y éxito a quienes trabajan para erradicar este azote. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora la preparación por la veneración de la cruz. Miren, árbol de la cruz, donde estuvo la clavado, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos.
Mis hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que no nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Cristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo y juicio y condenación, sino que por tu buena piedad me aproveche para la defensa de alma y cuerpo, como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Oremos. Dios de poderoso eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que incremente nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a su subversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen su cabeza y en su casita. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, y a la abundancia de tu bendición. Llegue al Espíritu tu perdón, reciba tu consuelo
se paciente su juez santo y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios glorioso, Padre y por el Espíritu Santo sobre ustedes. Estemos con alegría, que vayamos con alegría a servir al Señor, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Regresar mañana al sábado santo a las 7 por la vigilia de la Pascua.